soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. En Caput había un viejo. pasan cosas. Dice así: yo no tengo un amor, una muchacha, una cosa que le anda por la piel por todas partes. Digamos Buenos Aires. Digamos un octubre, un poema, y pasa algo. Ocurre que viene el mal, la peste, una desgracia. Los cretinos mascadores de chicle, orleadores de todo lo que crece. Un yanqui, hijo de puta. Los cretinos mascadores de chicle. Para ser más precisos, a matarlas. Un yanqui, hijo de puta. Entonces ya no se puede hablar así nomás. Es necesario odiarlo, destruirlo. Hay que pelear con rabia, encontrar la manera de acabarlo. Salirles al encuentro como sea y además decir, como un rezo, casi obligatorio, yanqui, hijo de puta, todos los días. Y enseñárselo a los chicos. Radio Radio Caput. Caput. Por amor a la vida, nada más, simplemente. Esas cosas. Norberto Galazo en Caput. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. En Caput Milagro Sala pasan cosas. Y sigan así, sigan adelante, porque necesitamos medios como ustedes que digan la verdad y que no anden con miedo. No es fácil competir con Clarín, no es fácil competir con las corporaciones. Necesitamos medios como ustedes. conservar el espíritu de rebeldía. Hoy les toca competir a ustedes, ¿no? Radio Radio Caput. Caput. Necesitamos medios como ustedes que digan la verdad y que no anden con miedo. Esas cosas. Vení al Mercado Morón. Panadería, Frutas y verduras, lácteos, limpieza, carnes y pescados. pastas y almacén. Abierto de lunes a sábados de 9 a 18. Y domingos de 9 a 13. Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI. Mercado Morón. Avenida Perón, ex Caona 3883. Intendente Lucas Gui. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad, Estemos cerca para escuchar y acompañar. que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. En Caput El expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica. pasan cosas. Es un momento de cooperar, de juntarse, de aguantar la solidaridad. Lógicamente, cuando las papas queman, los hombros más fuertes den una mano a los más débiles. La solidaridad no es una cuestión de limosna espontánea. La solidaridad tiene que ser una política en este momento. Es momento de cooperar y creo que hay que llamar a que los hombros más fuertes den una mano a los más débiles. Radio Radio Caput. Caput. Se tendrían que sentir orgullosos de poder contribuir. Esas cosas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Las noticias en tu celular.
radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Bueno, estamos un nuevo miércoles acá en Cadena Nacional, al aire en Radio Caput, abriendo una semana que es hoy, por ejemplo, el cierre de alianzas. De hecho, es el prólogo de un cierre de estado de cosas, digamos, que tiene que ver con cómo se van alineando las diferentes alianzas, cómo se va cerrando lo que es una primera marcha hacia las PASO, hacia las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que se van a dar este año y que van a dar paso a las generales de octubre. Estamos en Radio Caput, ya lo he dicho, bajo la operación técnica de Noelia Goldberg, que volvió. Y después, por ahí, en la conducción va a estar mi amigo personal, Gustavo Cano, presentando y llevando adelante lo que es esta nueva emisión de Radio Nacional, de Cadena Nacional, y desarrollando los temas que vamos a escuchar en este resumen de hoy, que es ya 14 de junio, ya mitad de año. Parece mentira que haya pasado la mitad del año, que ya lleguemos a esta parte, cuando esto verdaderamente se avisoraba desde el punto de vista de un futuro que se iba a dar en algún momento y que había abierto divergentes hipótesis acerca de cómo íbamos a llegar a esta altura del año en materia electoral y en materia de definiciones. Creo que mucho de lo que se pudo ir anticipando no varió, y que otras cosas se están configurando y están llevando hacia un camino que deja varias interrogantes abiertas, pero eso lo vamos a estar analizando después de este primer resumen, que va a incluir la marcha a la Casa de Jujuy, en reclamo de Cetera por la situación de los docentes en la provincia gobernada por Morales, que aparte sacó un decreto en contra de las manifestaciones que reivindican determinados derechos. El Congreso del Frente Renovador, que tuvo como orador principal a Sergio Massa, donde se dijo principalmente y se puso mucho énfasis en la unidad, y subrepticiamente en la necesidad de una lista única. Hizo algunas referencias sobre la creación del Frente Renovador, el rol que tuvo Cristina en esa creación, y en general otro de los ejes que desarrolló en esa puesta en común con todos los militantes del Frente Renovador fue una réplica vedada a Juan Grabois, porque uno de los estilos, y se va a notar en el resumen del discurso de Sergio Massa, fue evitar dar nombres propios, aún ya sea en aquellos lugares donde él hacía un juicio benévolo, como en aquellos en los cuales estaba haciendo una réplica a ciertas críticas o a ciertas posiciones de cara a las PASO que se plantea. Y después, como cierre del resumen, el informe de sesión, la sesión informativa de Agustín Rossi, el 13 de junio, o sea, ayer. Así que vamos adelante con el resumen. Primero, la solidaridad con los maestros jujeños que están peleándole a un gobierno que ha hecho oídos sordos a lo que tiene que ver con los reclamos. La protesta surge, vamos a ser claros, por aumento salarial. Es uno de los salarios más bajos del país. Morales quiere ser presidente de la nación. La verdad que paga los peores salarios del país. Por eso empieza la protesta en Jujuy, donde han sacado medidas de fuerza y movilizaciones que han sido históricas. Esta semana hay actividades en todo Jujuy, va a estar un grupo de compañeros de Cetera ya presente en Jujuy, acompañando el conflicto y decir acerca del decreto de Morales, que es un decreto, primero, anticonstitucional, es un decreto que elimina o sanciona la protesta social, criminaliza la protesta social. Es un decreto
que se parece más al de una dictadura que al de un gobierno democrático. Y Gerardo Morales hace lo mismo. Y es verdad que tiene un doble discurso, porque supuestamente se diferencia o pretende diferenciarse cuando está en Buenos Aires de las políticas de Milei o de Bullrich, pero en su provincia está aplicando el globo de ensayo de lo que Juntos por el Cambio va a pretender hacer en el país si llega al gobierno. Vamos a estar poniendo lo mejor de nosotros, buscando los mejores acuerdos. No busco trabajo, ustedes recordarán. Hicimos política conmigo en el llano. No necesitamos un cargo para participar, para discutir ideas, para acercar propuestas, porque en definitiva lo hacemos en base a las convicciones. A esta altura, después de haber sido el más joven de la vuelta de la democracia como diputado provincial, como intendente, como jefe de gabinete, de haber sido tantas veces diputado nacional, no necesito un cargo para hacer política. Hago política por lo que creo, por mis sueños, por el país que sueño. La idea de ver quién es candidato, quién no, como si se tratara de puja de vanidades. Y salimos a plantear nuestra opinión. Nosotros no extorsionamos, nosotros no presionamos, damos nuestra opinión como dirigentes y militantes políticos. Que nadie se haga la víctima, somos todos grandes. Que nadie se esconda detrás de la victimización. Y nuestra opinión es que en unidad construimos una vuelta de página para ponerle punto final a la Argentina del ajuste y el endeudamiento. En primer lugar, lo que quiero transmitirle y decirle a cada uno de ustedes es que se hagan cargo de la parte que le corresponde. Porque no nos entregaron Disneylandia, Nos entregaron un país con el 55% de inflación, con una desocupación del 10%, con 3 años de recesión sobre 4 y con un endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional que nunca la Argentina lo había tenido. Entonces, voy a ponerlo al revés. Sin sequía, sin guerra y sin pandemia. Todo eso lo hicieron en 4 años. Quieren dar vuelta la inercia, la ley de gravedad, y decirnos que van a resolver la inflación con más inflación. ¿Qué es lo que van a hacer? Si llegan a devaluar abruptamente, va a haber más pobreza, más indigencia y pérdida de poder adquisitivo del salario en la Argentina. Porque todos los candidatos a presidente de ustedes terminan diciendo que van a devaluar. Si devalúan, va a haber más inflación, más indigencia y más pobreza en la Argentina. Bueno, escuchábamos el resumen de la semana. Primero, lo que habíamos prometido, la marcha a la Casa de Jujuy, a partir del decreto que sacó Morales, en el cual es como yo escuchaba algunos titulares o algunas opiniones que hablan de globo de ensayo. Yasky bien lo dice ahí. Quizá la opinión que esboza Morales cuando viene acá a Buenos Aires y se muestra como alejado de determinados extremos de los postulados políticos de Milei o de Bullrich, en realidad es una postura dentro de la interna. Y es un poco lo que veníamos charlando programas anteriores en los cuales decíamos, mi hipótesis personal es que mucho de lo que existe en el artilugio de la extrema derecha termina siendo como una especie de cortina de humo detrás de la cual surgen los que verdaderamente tienen posibilidades electorales y que han tenido experiencia de gestión. Y en ese postulado uno puede pensar que ese globo de ensayo que empezó con la detención de Milagro Sala, que tiene como elementos principales un poder judicial completamente
anexado al oficialismo en Jujuy, mientras llega mi compañero. Bueno, usted venga cuando quiera, se sienta cuando quiera, viene. Acá, ese tipo de actitudes, proscripción. Próximo programa, sí, lo ve desde allá. No le voy a pedir disculpas porque estaba reunido con el director de la radio. Ah, bueno. Tomaba vos, ¿viste? Las amistades que uno tiene. ¿Cómo estamos? Muy bien. Bien. Estamos comenzando un programa, sí. Mire usted, le mandamos saludos a Adriana Sardín, entonces, que nos está escuchando. Saludos para Adri. Sí, tenemos gente amiga que nos está escuchando, entonces aprovechamos para mandarle saludos. No son muchos los amigos que tenemos, porque bueno, es lo que hay. Sí. Tampoco lo vamos a andar mintiendo. No tenemos aspiración de ser Roberto Carlos. No. ¿Para qué? Bueno, no lo quise interrumpir, le pido disculpas. No, interrumpa. ¿Por dónde vamos? Dígame dónde estamos. No, recién estamos ahí por empezando, hablábamos de la situación de Jujuy. Sí, a ver, una prueba piloto claramente de lo que puede venir el año que viene, ¿no? de ese sector político. Está mal que uno lo diga, pero venimos anunciando. ¿Se acuerdan cuando hicimos el análisis de los 3 posibles escenarios a partir de la elección de octubre y de lo que puede deparar el destino de este país a partir de enero del año que viene? Decíamos, bueno, incluso en los escenarios muy positivos, uno tenía como un dejo de preocupación. Ya guarda que podemos ganar muy finito y vamos a tener un poder legislativo que va a estar totalmente dominado por la oposición y se va a tener que atravesar aguas muy turbulentas. Esto no es alusión a ninguna lancha de offshore, ni que nos estemos posicionando en ningún lado dentro de la posible interna del Frente de Todos, que tiene un ex ministro de Salud como que quizás la semana que viene termine lanzando su candidatura también. Pero más allá de eso, también decíamos que el peor escenario para la Argentina, y para la Argentina en general, sin miedo de equivocarnos en lo que decimos, era que una derecha que triunfe en las urnas, en la segunda vuelta, que logre quedarse con el Poder Ejecutivo Nacional, logre triunfar y acceder al Poder Ejecutivo Nacional, que va a tener en la Cámara de Diputados al menos una amplia mayoría cercana a los 2/3, porque dependiendo de la elección que haga Javier Milei, que si bien se viene cayendo a pedazos en las provincias, sabemos que este país tan federal en los papeles y tan unitario en la realidad, termina dándole una alta intención de voto en lo que es la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y eso le permitiría hacer ingresar varios diputados nacionales. No así en senadores va a ser distinta la situación, pero le va a dar a la derecha una herramienta muy fuerte para legitimar su plan de gobierno, que es de ajuste, que es de pérdida de derechos, que es de privatizaciones, que no es una campaña de miedo, es un dato concreto de la realidad, porque aparte te lo están diciendo. A diferencia de lo que te decían en 2015, que aparecía María Eugenia Vidal diciéndote no vas a perder nada de lo que hoy tenés, y después se llevaron todo, incluso lo que no tenías, ¿no? Hoy te dicen lo que van a hacer. Y te lo van a legalizar a través del Poder Legislativo. Entonces, es muy peligroso el escenario si también a eso le agregás la pérdida de la provincia de Buenos Aires, la posible pérdida de la provincia de Buenos Aires. Porque en ese escenario, ¿cuál va a ser el muelle de contención para la defensa de los derechos adquiridos por los sectores populares? Porque lo primero que van a venir a hacer, y te lo están demostrando con lo que pasa hoy en Jujuy, y ahí cierro esta idea que quiero expresar, es: te van a judicializar la protesta. Te van a judicializar a los sindicatos, te van a meter preso a los dirigentes sindicales que salgan a defender tus derechos. Entonces guarda, porque también van a venir por la reforma de la ley sindical, para evitar que los sindicatos, con la falsa bandera de democratizar los sindicatos, te van a venir a condicionar, como hoy te condicionan, a quién podés elegir en tus gremios. Hoy te condicionan a quién podés elegir en tu país, ¿no? Volviendo a la proscripción. Sí. En realidad, a mí, de todo ese entramado, lo que me llama mucho la atención y que por ahí
en la segunda parte del programa lo podríamos ver en el tono o en clave de ficción, es entender cómo funcionó la campaña de, por ejemplo, lo que era Cambiemos en el 2015, haciendo ese lavado de su discurso, o sea, tratando de hacerlo parecer a un discurso que respetaba los postulados de los últimos 3 gobiernos, los últimos 3 periodos de gobierno, que apuntaba a la conservación de determinados derechos, pero que mejoraba algunas cuestiones que tenían que ver con alegatos acerca de la calidad ética de cierta dirigencia o cierto manejo dentro de la gestión que se podía mejorar, pero manteniendo los derechos adquiridos. ¿Qué fue lo que cambió en la base social para que de ese discurso, o no solamente la base social, sino todo el contexto sociopolítico, para que de ese discurso se pasara a donde directamente ni se disfraza? Eso es lo interesante. Bueno, han ido construyendo a través de los medios hegemónicos y a través de pero esa la construcción ya legitimación de existía. la justicia. Sí, pero se termina de cristalizar ampliamente. ¿Por qué? Porque vos en 2015 tenías un pueblo, vivías en un país donde se le hacía un paro al gobierno nacional para que los trabajadores no paguen ganancias. A ver, digo, contextualicemos esto. Repito, en 2015, en agosto del 2015, vos la Central de Trabajadores Argentinos, no la Central de Trabajadores, la CGT, perdón, la Confederación General del Trabajo, llamaba al paro a los trabajadores y las trabajadoras contra el gobierno del Frente para la Victoria, encabezado por Cristina Fernández de Kirchner, reclamándole al gobierno nacional que el salario no es ganancia, concepto con el que uno está de acuerdo, pero digo, pasamos de vivir en un país que después de la tanda vamos a estar hablando del diciembre del 2001, donde había saqueos, donde había alto grado de desocupación, altos niveles de desocupación, de pobreza, de indigencia, con un aparato productivo totalmente destruido por segunda vez en menos de 30 años. Digo, si tomamos en cuenta que lo destruyeron en la década del 70, que después lo volvieron a destruir en los 90. Bueno, después lo hizo el macrismo, ¿no? Pero digo, ese escenario, digo, vos venías de ese país, del país del Lecop y del Patacón, el país del Club del Trueque, el país de Norma Play, los jubilados marchando los miércoles por la tarde y reprimidos por la policía neoliberal del menemismo. Y de muchos de estos dirigentes que hoy todavía siguen dando vuelta y consolidándose en los distintos frentes opositores al actual gobierno, ¿no? Digo, entonces, vos venías de ese país y te encontrabas en 2015, a mediados de 2015, discutiendo si parabas o no parabas, si le hacías un paro o no le hacías un paro a un gobierno nacional y popular que le había dado la posibilidad a los trabajadores y las trabajadoras de discutir si el salario es ganancia. Si tenían que los trabajadores o no pagar el impuesto a las ganancias. Desde ya nosotros estamos convencidos de que no deben pagarlo. Ahora, ese era el país que vos tenías en el 2015. Entonces los mensajes de odio, las tapas del odio de Clarín y La Nación y todas esas cuestiones se diluían por el bienestar social que genera un gobierno que te permite que haya olor a asado en el barrio, ¿no? Digo, diría Dolina, si se quiere, siendo muy poco poético y bastante visceral. Ahora, ¿por qué 8 años después de eso, el discurso no necesita ser maquillado, socavado o escondido? Bueno, porque sin ningún lugar a duda el gobierno de Alberto Fernández no respetó casi ninguno de los acuerdos electorales, producto de distintas variables que si quiere un día las analizamos. Pero sí, ya la hemos punteado. Y la hacemos claro, entonces, ese malestar y esa desazón que hay en gran parte de nuestro pueblo hace que el discurso de odio, cuando vos estás con bronca, el discurso de odio entra más fácil. Cuando vos estás con bronca, el discurso de odio entra más fácil. Sí, se puede trazar un paralelismo.
cuando Cristina afirmaba que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional daba como resultado una escalada inflacionaria, vos podías retrotraerte a otro ciclo de la historia argentina, que era después de la salida de la dictadura militar, cuando vuelve la democracia y la gestión del alfonsinismo, podés encontrar puntos de contacto, incluso como una sociedad puede ir preparándose a partir de una gestión que no tiene la capacidad política, digamos, de decisión política como para avanzar en determinadas reivindicaciones económicas y sociales, y después se termina exponiendo un discurso básicamente no solamente cruel, sino también de expoliación. Cuando vos escuchabas las legitimaciones que hacía Bernardo Neustadt en la privatización del sector público, podés encontrar como una especie de paralelismo, porque ellos tampoco lo disfrazaban. Encontraban de un proceso anterior que había tenido sus primeras pinceladas bastante interesantes, como el juicio a las juntas, que también lo vamos a tocar, como porque diciembre del 2001 tiene mucho, en este auge de las producciones audiovisuales, muchos puntos de contacto, incluso desde la estética narrativa con Argentina 1985. Pero fuera de eso, vos venías de ese panorama, venías con un incremento de la deuda externa que había comenzado con el endeudamiento que se dio durante el periodo de la dictadura, nunca investigado, nunca impugnado, incluso deuda privada convertida en deuda pública, donde operan sectores o grupos económicos como el de Macri. Bueno, esos puntos de contacto, cómo una sociedad la puede... Con nombres propios que después se repiten. repiten. Domingo Cavallo era parte de esa estatización de la deuda pública. Por eso, yo quería enfocar cómo se repite ese ciclo desde el punto de vista de estas legitimaciones discursivas de la crueldad. O sea, cómo se puede legitimar desde el discurso acciones que son verdaderamente crueles y que radican en un saqueo al pueblo. Entonces, ese y lo veía como un punto de contacto también con lo que vamos a hablar acerca de la serie, que también se vinculan estos ejercicios en los cuales hay como una especie de repetición de determinados ciclos. Y después también estaría bueno, para ir redondeando esta primera parte del programa, si a usted le parece, después vamos a profundizar, por supuesto. Pero digo, y también empezar a desmitificar algunas cuestiones, ¿no? Digo, hay mucha falta de contenido en el discurso político, en el análisis político, en lo discursivo. Digo, uno ve mensajes como Argentina fue el país más rico del mundo, los políticos nos roban el futuro, de Javier Milei, un hombre que desde la política construye antipolítica. Por favor, poco de seriedad. Hay que combatir el narcotráfico con decisión política, está diciendo en estos momentos Néstor Grindetti en La Nación Más. Digo, ¿alguien de verdad puede dudar de que ese título que acaba de proponer Grindetti es transversal a todas las fuerzas políticas? Digo, yo no puedo creer de verdad. Digo, hay que empezar a sincerarse. Yo creo que hay cuestiones que tienen que ver con el estilo de país que exceden lo partidario. Digo, hay definiciones que de verdad, muchachos, muchachas, compañeros que nos están mirando, de verdad, nos toman poco más que de ignorantes. ¿De verdad creen que alguien puede pensar que hay un sector salvo? Miren, es cierto, apareció Milei y digo, si plantea que uno pueda vender un órgano, quizás el libre mercado incluya a las drogas y al narcotráfico, ¿no? Pero y más allá de esto, digo, combatir el narcotráfico es transversal a todos. Digo, ¿cuál es el modelo de país que queremos construir? Debería ser, y proyectarlo de acá a 50 años, debería ser haber conceptos que no deberían ser debatibles, ¿no? A ambos lados, si se quiere, de la grieta. Digo, queremos discutir la soberanía. ¿De verdad vamos a discutir la soberanía? ¿De verdad vamos a decir que queremos un país que sea libre, justo y soberano? Todos queremos eso. Todos no.
Bueno, pero quizás los que más hacen hincapié en que la educación en la provincia es muy mala, dice Néstor Grindetti, habría que recordarle que forma parte de un espacio político que cerró escuelas, o que le explotaron algunas escuelas. ¿No? Pero más allá de eso, para no caer en la chicana, todos queremos una mejor educación. Yo no tengo dudas de eso. Yo no tengo dudas de que todos queremos un país con mejor educación. Salvo, ¿sabes qué me hace dudar? El que mucho lo pregona y después no lo lleva a la práctica. Uh-huh. Ese sí me hace dudar. ¿Viste el que decía pobreza cero y después no lo llevó a la práctica? Bueno, digo, hay que empezar a sincerar algunos discursos y a mostrar esto, ¿no? La mentira. Baradel es parte de un plan de embrutecimiento. ¿De verdad, Grindetti? ¿De verdad vamos a bastardear tanto la política? Porque para eso ya está Milei, uh-huh, que te dice los políticos nos roban el futuro. ¿De verdad es necesario que partidos o hombres y mujeres que vienen de extracción político-partidaria caigan tan bajo? A mí, como mínimo, me parece que me están tomando de boludo. ¿Vamos a una tanda? Vamos a una tanda. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @radiocaput, o en Facebook, Radio Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. En Caput, el expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica, pasan cosas. Es un momento de cooperar, de juntarse, de aguantar la solidaridad. Lógicamente, cuando las papas queman, los hombros más fuertes den una mano a los más débiles. La solidaridad no es una cuestión de limosna espontánea. La solidaridad tiene que ser una política en este momento. Es momento de cooperar y creo que hay que llamar a que los hombros más fuertes den una mano a los más débiles. Radio Caput. Se tendrían que sentir orgullosos de poder contribuir. Esas cosas. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. En Caput. ¿De quién? Jorge Patricio. De acá de Suipacha, provincia de Buenos Aires. De Ingeniero Jacobasi, Río Negro. De Aldo Bonzi. Pasan cosas. Le mandamos todo nuestro amor y nuestro apoyo para que sea nuestra candidata a presidenta. Vamos, Cristina, que arrugan. Los años que estuviste fueron los mejores de nuestra vida, donde pudimos vacacionar, salir, vivir bien. Y bueno, queremos volver a eso. Vamos, Cristina, que vos podés. Pero solamente te pido una cosa, Cristina, y te lo digo con el alma. Si queremos salvar la patria, tenés que ser vos la presidenta. No me aflojes, que somos muchos argentinos que te necesitamos. Radio Caput. Gracias, gracias, gracias. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Todo el mundo
como se había producido por miedos muchas veces justificados, pero sin duda causando perjuicio al resto de la población, un retiro de mucho dinero en efectivo para ser guardado en cajas de seguridad o para ponerse en el colchón, como se dice popularmente, y eso tendía a perjudicar al conjunto. Hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo, y solo se podrá hacer durante este periodo de 90 días por cifras de 250 pesos semanales, o 1.000 pesos, el equivalente aproximadamente a 1.000 pesos mensuales. Y por supuesto, eso servirá para que la gente pueda hacer esos pagos que inexorablemente tienen que hacerse en dinero. Hay que tomar medidas. Nadie podrá mover plata en efectivo por más de 1.000 pesos por mes. Estamos esperando hace tiempo 1.000 y pico de millones del Fondo Monetario Internacional. ¿Se sabe algo de eso? No. Pero vamos al default, es inevitable. La economía argentina se encuentra en una situación muy resbaladiza. Hoy salieron del sistema más de $1.000 millones de los bancos. Caballo no tiene rumbo, está mesiánico. ¡Quiero estar solo! ¡Atrás, señores, por favor! La gente tiene la sensación de que el presidente no llega a terminar su mandato. La situación es muy grave. Caballo es imprescindible. ¿Para qué? Para sacarnos de la convertibilidad. Cuando suene la primer cacerola se va a acordar dónde está metido. Lograste lo que nadie, Fernando. Lo juntaste de nuevo a los peronistas. Van a devaluar. Los médicos en el hospital están todos comprando dólares. La moneda no se va a tocar. Un peso va a seguir siendo $1 hasta que este gobierno termine por lo menos. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Hora dramática, vive la República. Pedimos todo lo que pediste. Ha renunciado el presidente de la nación. Anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. A los afectados por el corralito les digo, el que depositó dólares recibirá dólares. Llegamos al carnaval para defender la tierra. Llegamos al carnaval, hoy América despierta. Pueblos originarios que se juntaron para luchar contra los dictadores evangelistas de Donald Trump. Este es nuestro lugar y tenemos que cuidarlo. Nadie nos podrá callar, suena fuerte nuestro canto. Somos la patria grande y ahora nadie nos va a parar. Entre todas y todos el continente resistirá. Macri ya no está más, que la gente no se olvide, que le gusta reprimir, igual que Piñera en Chile. Bueno, a ver, mientras ahí escuchábamos un poco de lo que es el tráiler, ¿no? De esta serie Diciembre 2001 que ya hemos consumido en su totalidad para poder criticarla, por supuesto, como corresponde, no de mal lugar. Se llama así, se hace una crítica a algo que uno ha mirado. Antes de eso le recordábamos a los amigos, a las amigas, que esto es una producción de El Faro Comunicaciones, ¿no? Que los pueden seguir en nuestras redes, en el Instagram, El Faro Comunicaciones, en Twitter lo mismo, nos buscan en Twitter, en Facebook, en realidad en todas las redes. Nos buscan como El Faro Comunicaciones y nos van a encontrar. Si la quieren hacer más fácil, en Twitter es @elfaro_ok, pero después en el resto de las redes es El Faro Comunicaciones. Y en
está en nuestro canal de YouTube, donde pueden ver también esto, porque también lo subimos ahí, que es justamente arroba Cop El Faro. Sí, ese es el usuario, el nombre del canal de YouTube. ¿Sí? Y ahí, en ese canal de YouTube, pueden ver el documental que participó que fue en realidad no participó, lo estoy expresando mal, que fue proyectado, fue exhibido en el marco del Festival de Cine Político que se llevó a cabo en la Argentina en la 12ª edición, que a principios de este mes. Así que bueno, se llama Mantener Viva la Memoria, tiene que ver con mostrar una jornada de la Noche de los Museos en el edificio 30.000 compañeros, perteneciente a familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas, ahí en la ex-ESMA. Fue en noviembre del año pasado y hicimos un recorrido de esa jornada en la que se puede ver el trabajo también, y nos cuentan los compañeros y las compañeras, el trabajo que vienen desarrollando desde hace ya más de 40 años. Está en nuestra página web, que es www.elfaro.car, ¿sí? Con .co. Esa es la página de la cooperativa, y también pueden seguirnos en nuestra agencia de noticias populares, justamente www.adnpopulares.com, y en sus respectivas redes, como siempre, que es justamente @ADNPopular. Dale. Métete en esa serie que miraste vos. En realidad, cuando me puse a verla, era un poco porque veía como una especie de revisión de lo que había sucedido en diciembre del 2001, que muchos de los que hoy quizás revisionan esas ficciones no han vivido las peripecias de aquellos días. También las nuevas generaciones que ya empiezan como a intervenir dentro del consumo cultural y que empiezan a ver lo que tiene que ver con diferentes manifestaciones del cine argentino por streaming. Y a mí me parecía también, frente al auge de lo que fue Argentina 1985, incluso nominada, poder hacer una contraposición de las dos producciones. Y es muy notable. Yo escuché una opinión que decía que el interés se perdía casi, o sea, que pasaban 20 o 25 minutos y el interés se iba diluyendo, cosa que no pasó con la película, con el film de Argentina 1985. Básicamente el argumento es... Antes de meterte ahí, sí. Digo, vos lo vivenciaste así. En mi caso, que soy un poco mayor que tú, ¿no? Digamos. Sí, yo no perdí el interés. Vi los 5 capítulos juntos. Sí, son 6 lo capítulos, mismo. 5. 6 capítulos, lo mismo. Incluso el título del último me quedó muy, digamos, fijado en la memoria porque es una pregunta. Todos unidos triunfaremos, y de alguna manera es como que cierra lo que es el espíritu, digo, de la serie. Me animo a decirte que no solo vi los 6 capítulos de corrido, como vos decís, o como vos hiciste, sino que también al otro día repasé los últimos 3. ¿No? Digo, como para volver a verlos y para volver a analizarlos. En lo personal, a mí me atraviesa porque habla de una parte de mi vida en la cual me tocó muy de cerca toda esa etapa, ¿no? Digo, primero porque yo ya era ya ejercía la profesión, ¿no? Esta hermosa profesión que es el periodismo. Segundo, porque ya militaba. Y tercero, porque fui parte de... sí, yo estoy haciendo la contraposición de lo que yo estaba haciendo en aquel momento. Claro, por eso digo. Y segundo, porque siendo muy joven fui parte de lo que fue la gestión de la Alianza en Avellaneda. Y fui parte de ese 19-20 de diciembre en Plaza de Mayo. Y tengo una anécdota muy graciosa que me llaman de la oficina y me dicen, ¿dónde estás? Estoy en Plaza de Mayo. Me dicen, pero están insultando al gobierno nacional, del cual, como integrante de la alianza, sos parte. No.
Yo también lo estoy insultando. Y tiene razón el pueblo y demás. Pero eso tiene todo un contexto, que justamente me parece que es el contexto que no cuenta esta serie. Y también tiene un sesgo muy marcado de que no terminan de explicar que ese peronismo que muestran en la serie nada tiene que ver con el peronismo, y que en realidad es el que es ese momento histórico del peronismo el que hizo que haya muchos hombres y mujeres que hoy cantan Resistimos en los 90 y Volvimos en el 2003, porque muchos de esos hombres y mujeres se tuvieron que ir del peronismo producto de la traición ideológica que tuvo. Claro, digo, en pocos días se van a cumplir 30 años de la desaparición física de Germán Abdala, uno de los dirigentes más lúcidos y más importantes que tuvo el sindicalismo argentino en la década de los 90, hombre de la Asociación de Trabajadores del Estado, que fuera secretario general de ATE, y por sobre todas las cosas, uno de los fundadores del Grupo de los Ocho, ¿sí? Del que nada se habla en esta serie. Te muestran a un Chacho Álvarez desesperado por ser parte de un gobierno, de un peronismo que Chacho Álvarez se la pasó combatiendo en los 90. Digo, esa es la parte que también es irreal en esa serie. No digo que Chacho Álvarez necesite que uno lo defienda aquí. Lo que digo es que hay partes de esa serie que son tan ficcionadas como los dos personajes estos, que son ficticios, que son asesores políticos, que uno es Nicolás Furtado y el otro no me acuerdo el nombre del actor, uno es peronista, el otro es radical, y que en realidad son dos personajes ficticios que se los ponen en esta historia a partir de una necesidad de tener un hilo conductor del relato que quiere hacer el libro de Miguel Bonazo. Sí, que se llama El Palacio y la Calle. Que de ahí nosotros, una de las primeras cosas que salta a la luz, más allá de estos punteos que vos haces de Chacho Álvarez y de figuras políticas, lo que deja en evidencia la serie es esta cuestión. Primero, que el título en el que se basa el libro, hay una disparidad entre lo que es el palacio y la calle. Mucha intriga palaciega y muy poco de la calle. Y en el momento en que muestran, digamos, hay una parte, no sé si en el segundo o tercer capítulo, en el cual hay una conversación entre el dueño de un supermercado y organizaciones sociales, está tenido esa charla con el espíritu de toda la serie. Porque la serie, en realidad, le han dicho muchas cosas, de hecho lo hemos hablado, desde edulcorada, pero lo que más se destaca es el fuerte sentimiento antipolítico. Es como si el director tratara de retratar algo que no entiende, le disgusta bastante, y que lo ve en términos de no de negación, sino de como una diatriba permanente, como si fuera una especie de como que no le termina de cerrar el tema, y lo que hace es de alguna manera dibujarlo desde el punto de vista de estas intrigas palaciegas y esta rosca interminable que nunca termina de cristalizar en una épica. Sí, en un discurso. Perdóname que ahí te pongo una cuña. Digo, pero también deja o demuestra una marcada tendencia a mostrar un peronismo nefasto de los 90, que sí, señoras, señores, digo, a ver, y yo me lleno de orgullo de decir, he sido parte de quienes enfrentamos al menemismo y al goldismo. Sí, claro, eso no era peronismo. Nada que ver tiene el peronismo con el Sogray, ¿sí? O con las políticas neoliberales de Domingo Cavallo. Nada que ver tiene el peronismo
con eso. Ahora, con un gobierno que indultó a los genocidas. Nada que ver tiene el peronismo con eso. Ahora, hay una tendencia clara también a correr el eje de la discusión. Uh-huh. Te muestran a un De la Rúa casi ficcionado al estilo Videomatch, para aquellos centrados en años saben de a qué me refiero. O sea, un presidente confuso que no termina de tener en claro qué está haciendo o de dimensionar la gravedad de la crisis que vivía el país, y te pone al peronismo como principal responsable de la caída de la Rúa. Como si el gobierno de la Alianza, que fue solito a buscar a Cavallo, que fue solito a buscar a López Murphy, que duró 15 días como ministro, uh-huh, que fue solito a sostener una convertibilidad que hundía en la indigencia y en la pobreza a los trabajadores y a las trabajadoras y al pueblo argentino, solo, que le generó la ruptura y la renuncia de Chacho Álvarez con la denuncia de corrupción y la famosa ley Banelco de flexibilización laboral. Uh-huh. Digo, todo eso, muchachos, lo hicieron solo ustedes. Ahí no hay responsabilidad del peronismo, ¿eh? Incluso de ese mal peronismo que uno ha combatido y que nada tiene que ver con la historia y la identidad del peronismo. Digo, incluso con ese peronismo que uno no compartía, la responsabilidad de cómo termina el gobierno de la Alianza no es del peronismo, por más de que te quieran decir que sí. Los errores propios se tienen que hacer cargo. Cuando el personaje que encarna Luis Luque, de gran actor, de Cristian Colombo, dice: ¿no sabés lo que viene ahora? Peronistas desangrándose por un pedacito de poder, como si en el otro lado de la ecuación hubiera carmelitas descalzas que miran el poder político solo como una variable esperanzadora e infantil. Tampoco tiene que ver con la realidad, ¿eh? Digo, el grupo Sushi que rodeó a De la Rúa, encabezado por su hijo Antoñito De la Rúa, y otros tantos como Darío Lo Pérfido, que se hagan cargo, y Hernán Lombardi, que se hagan cargo de lo que le hicieron a este país, ¿eh? Nada hablan de la Patricia Bullrich, que como ministra le descontó el 13% a los jubilados y a los empleados estatales. Y cuando hablo de empleados estatales también hablo de docentes y también hablo de enfermeras y médicos de hospitales, porque a veces da la sensación que para algunos distraídos los empleados estatales solo son aquellos que a veces ven detrás de una ventanilla y que quieren ridiculizar y hacer quedar como que no les importa nada y que solo van o soñando, ¿no? Todo ese trasfondo, toda esa historia que se ve desde un matiz erróneo, lo vinculo precisamente a este punto de vista, que es la objeción del director hacia el sistema político, enfocado en el peronismo, pero fuertemente antiperonista, claro. Pero también quizá porque el autor del libro también tiene un dejo de anti. Esto es lo que quería enfocar. Por ejemplo, vinculemos algunas producciones audiovisuales que estuvieron en boga durante el año 2013-2014. Me acuerdo Operación México, basado en el libro de Bielsa. Sí. Infancia clandestina. ¿Cuáles eran los núcleos centrales de esas producciones? La mística, la militancia, que incluso la patria, incluso arriesgaba la vida, que vuelve a tener sentido al estar unido. Claro. La mística, el hecho de arriesgar la vida por un ideario de nacional, por la patria. Sí. Y precisamente lo que hacía era evitar, o digamos ponía en un rol secundario lo que tiene que ver con todo lo que es la intriga palaciega, la rosca política. Le daba un sentido de epicidad y transformación, incluso como objetivo de vida a la política, que en esta serie brilla por su ausencia. O sea, esta serie es precisamente el modo en que un narrador de la Alianza, que hubiese sido partidario de la Alianza,
podría haber relatado esos hechos. Con esta idea del golpe institucional, es un poco la tesis de la Rúa, el golpe institucional que le dieron. Se ve muy poco esta realidad que en un momento pasa, que es cuando le dicen a De la Rúa, los que están ahí caceroleando son la clase media, la que te le quedaste con los ahorros, son tu base electoral, ahí te están caceroleando los tuyos. Eso es real. Lo que no muestran es que eso fue genuino y espontáneo. Y como no nos queda más tiempo porque tenemos que irnos, ¿sí? Porque no queremos que esto se convierta en una noche negra, que es lo que viene, ¿sí? Pero nada tenemos que hacer nosotros ahí. Claro. ¿Sí? Digo, charlémoslo un poco más, pero guarda que te ocultan también lo espontáneo que fue de la salida de la gente a la calle. De la salida de la gente a la calle. Y que después sí hubo organizaciones políticas militantes políticos, con pertenencia clara, que se sumaron a esos espacios, incluso para ordenar, un poco, ordenar en el buen sentido, no dar orden, sino que no se desmadrara, que tuviese claro. un cierto... Es como cuando pones un cordón de organización. Los 39 muertos en Plaza de Mayo son todos propios de ellos, ¿eh? Que se hagan cargo de eso también. No nos queda más tiempo. Nos fuimos. Para defender la tierra, llegamos al carnaval, hoy América despierta, pueblos originarios que se juntaron para luchar contra los dictadores evangelistas de Donald Trump. Este es nuestro lugar y tenemos que cuidarlo, nadie nos podrá callar, suena fuerte nuestro canto, somos la patria grande y ahora nadie nos va a parar. Entre todas y todos el continente resistirá. Macri ya no está más, que la gente no se olvide, que le gusta reprimir, igual que Piñera en Chile. Afuera Bolsonaro con su racismo que nos asusta. Fuera la vieja cheta que está en Bolivia y se cree rubia. Ecuador está muy mal, paga el pobre, gana el rico. Colombia se despertó, en Perú mandan milicos. Vemos que la derecha vino por todo una vez más. Y hasta no conseguirlo queda muy claro, no va a parar. Algo que no entendemos que le ha pasado al Uruguay, porque se han olvidado de las miserias y hoy son gobierno una vez más. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mate. Bueno, a ver. Ok. Sí. ¿Esa, no? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Hoy Chicha se nos fue. En Caput. Ana María Cariaga, pero quizás nos sobrevuele con su alma de abuela guerrera. Pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. Radio Caput. Hable bajo, pero hable, no se calle. Esas cosas. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput.